che, el Banco Central está comprando reservas y está comprando. Y vos ahí pusiste un tuit o un posteo, digamos, que decía, che, el Banco Central compra, pero las reservas netas, ustedes lo ven ahí, digamos, no está creciendo. Antes de arrancar, suscribite, acordate, suscribite al canal Ahora Play, acá en el botoncito de acá abajo. Y después, eso sí, dale likes a los videos y activa la campanita, así te enterás cada vez que empieza alguno de nuestros programas. Ahora sí, vamos a escuchar. Para mí este gráfico es buenísimo de la consultora 1816 porque eso, ¿no? Si uno tiene un poco ahí el trasfondo que ahora explicamos, es sumamente elocuente. Ahí como que tenemos, podríamos decir, a lo largo de todo este año tuvimos tres fases, ¿no? Una primera fase de compras muy importante del Banco Central en el mercado cambiario. Cuando estamos diciendo esto, lo que decimos es que vos tenés en el mercado cambiario toda la gente, las empresas que están queriendo comprar y vender dólares por exportaciones, importaciones, emisiones de deuda, compra de dólar para ahorro. Y de ese resultado, si sobran dólares, el Banco Central los compra, si faltan dólares los vende, ¿no? Entonces vos acá lo que tenés es una primera fase donde el Banco Central compró de una manera muy importante dólares, fíjense ahí unos más de 15.000 millones, y eso vino de la mano con una recuperación de las reservas netas, ¿sí? Ahora después vamos a explicar qué significa esto, pero en principio veamos la dinámica. Después tenemos una segunda fase que arranca ahí por mayo, que dura hasta septiembre, donde se estanca completamente la compra de dólares del Banco Central y donde las reservas netas también se estancan y caen un poquito. Y después tenemos una tercera fase que va de septiembre a la actualidad, donde se ve de vuelta un repunte sostenido de las compras del Banco Central, pero que no se trasladan a un aumento en las reservas netas, ¿sí? Entonces, sí. ¿Cuál es esta cuestión? Bueno, primero, ¿qué son las reservas netas? Porque este es un tema que siempre sale y que suele ser difícil de explicar, ¿no? Las reservas netas lo que me están mostrando son la cantidad de activos que tiene el Banco Central en dólares, los dólares que tiene en sus reservas, los yuanes del swap, los encajes del sector privado. Recordemos que de todos los depósitos que tienen los bancos de los clientes, una parte, por una regulación, están obligadas a ser depositadas en el Banco Central que los custodia. Entonces, eso cuenta como dólares que tiene el Banco Central en su poder y, por lo tanto, son parte de sus activos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno quiere mirar y decir, bueno, a ver cuántos dólares propios tiene el Banco Central, sobre todo lo miramos para ver el poder de fuego que tiene para intervenir en el mercado, ¿qué decimos? Bueno, mirá, tiene un montón de activos el Banco Central, que son las reservas brutas, pero muchos de esos activos no son del Banco Central. O quizás no los tiene disponibles. Entonces, no podemos mirar solamente las reservas brutas para ver la capacidad de intervención. Por ejemplo, imagínate que las únicas reservas del Banco Central fueran los encajes, ¿no? ¿Qué significa esto? Son reservas, están contabilizadas en las reservas brutas, pero son dólares de los ahorristas. En principio, eso lo podría usar el Banco Central para venderlo en el mercado cambiario. Entonces, las reservas netas, ¿qué hacen? Dicen, bueno, a ver, agarremos todos los activos que tiene el Banco Central, pero restemos los dólares que o no son propios o que en el corto plazo, de acá a 12 meses, tienen que ser devueltos o pagados. Por ejemplo, también el swap. Si yo pido un préstamo y lo tengo que pagar un año, digo, bueno, lo puedo usar, pero en menos año lo tengo que devolver. Entonces, ahí lo que te da son estas reservas negativas, donde claramente lo que estamos diciendo es que el Banco Central, los dólares propios que tienen, no alcanzan a poder financiar todos estos pagos, ¿sí? ¿Es grave? ¿No es grave? Bueno, tenemos reservas negativas hace más de un año y medio y llegamos a tener casi 12.000 millones de reservas negativas en noviembre del año pasado, con lo cual hay márgenes para esto, ¿no? Pero eso es el indicador que más se utiliza para medir la situación financiera del Banco Central. Dicho todo eso, ¿qué pasó en este último periodo? Que es lo que, digamos, la paradoja que hay que tratar de explicar de por qué el Banco Central compró de manera sostenida dólares en el mercado cambiario y no pudo acumular reservas. Bueno, justamente porque esas compras de dólares automáticamente suman a las reservas netas, pero por otro lado hay que entender que los pagos de deuda que tiene que hacer el gobierno, los pagos de deuda en moneda extranjera, bueno, eso se resta. El gobierno lo que hace es tiene que agarrar y salir a comprar dólares en el mercado cambiario, entonces ahí resta. Bueno, justamente acá es lo que estuvo sucediendo, ¿sí? Toda esa compra de dólares que el Banco Central realizó en el mercado cambiario
en buena medida fueron a parar a los pagos de deuda que el gobierno tenía que hacer de moneda extranjera. Que además recordemos que para dar una señal de, digamos, de sostenibilidad y confianza en los mercados, adelantó los pagos. O sea, el gobierno ya compró los dólares. Ya compró los dólares de los intereses y de la amortización de capital de la deuda que tiene que pagar en enero. Con lo cual también uno podría decir, bueno, esto ahora en enero debería empezar a subir porque si sigue comprando no tiene que pagar deuda, ahí lo va a hacer. Pero el punto es que en estos últimos meses toda esta compra de dólares fue a parar a los pagos de deuda y por ese motivo vos seguís con un nivel de reservas netas negativas importante. ¿Sí? Digamos, claro, esa es la explicación. Distinto sería si pudiésemos refinanciar los vencimientos, digamos que el gobierno pudiese ir al mercado a refinanciar, entonces no tenés que pagar con dólares, sino que te los guardás justamente y los refinanciás. Y este otro gráfico, que también me parecía interesante, a ver si lo podés explicar, este es tuyo, que habla de, bueno, justamente los principales componentes del mercado cambiario, ¿no? Digamos, cuáles son los dólares con los que cuenta el gobierno, de dónde vienen. Esto justamente es una explicación un poquito más desglosada de lo que charlábamos antes. O sea, lo que están viendo acá es los principales componentes del mercado cambiario, ¿sí? Como les decía antes, los principales motivos por los cuales la gente va a comprar o a vender dólares, o en realidad podemos decir más que gente, empresas, ¿no? Vos tenés, por un lado, exportaciones e importaciones de bienes y servicios, ¿no? Ahí está consolidado, es el resultado neto de esas exportaciones e importaciones. Después tenés pago de deuda, como dijimos, de amortizaciones e intereses. Después tenés lo que es la compra de dólares para atesoramiento, que acá recordemos que, como da positivo, lo que estamos diciendo es que hoy tenés más gente que está vendiéndole, comprando, en buena medida, ahora lo vemos, tiene que ver con el blanqueo. Ahí está el blanqueo también como un factor directo. Eso FAE neta es FAE neta es la formación, formación de activos externos. De activos externos, está bien. Históricamente fue negativa, o sea, porque es vos tenés que en promedio la gente compra dólares todos los meses en el mercado cambiario. Hoy, con las regulaciones de los 200 dólares como máximo y también por el tema del blanqueo, llevó a que fuera levemente positiva, ¿sí? Pero el punto, ¿cuál es? Si nos olvidamos de las reservas, podríamos decir, acá estamos viendo lo que pasa en el mercado cambiario privado, ¿no? Empresas comprando y vendiendo dólares por diferentes motivos. Claro. La suma de todo eso te va a dar un resultado que puede ser positivo, equilibrado o negativo. Si sobran dólares, el Banco Central los acumula como las reservas, como parte de sus reservas. Si faltan dólares, el Banco Central los pone de su bolsillo. Recordemos que esto es porque el Banco Central fija el tipo de cambio. Entonces, tiene que salir a comprar o vender dólares para poder fijar el valor del tipo de cambio. Claro. Entonces, a partir de eso, digamos, primero concentrémonos en las columnas naranjas, que lo que me muestra es cómo se comportó este mercado cambiario en los primeros 5 meses del año, ¿sí? El acumulado entre enero y mayo. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos un superávit de la balanza de bienes y servicios tremendo, ¿sí? Casi 14.000 millones de dólares de superávit, que en buena medida esos dólares más que compensaron los pagos de deuda por 9.500 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, vos fíjate, prácticamente FAE nula, blanqueo en ese momento inexistente. La suma de eso te da los 5.400 millones de dólares que acumuló el Banco Central. O sea, el superávit te permitió, más que compensar todos los pagos de deuda, sobraban dólares, el Banco Central los acumuló como reservas. Fíjate, entonces, ahí eso explica por qué las reservas netas crecieron. Porque vos compraste más lo que tenías que pagar. Claro. Ahora, ¿qué pasa en la segunda parte del año? ¿No? En el acumulado. Junio y octubre. Exactamente. El acumulado junio-octubre, ahí comparemos con lo que están mostrando las barritas verdes. Fíjate que acá el principal problema que tuviste es que desapareció por completo el superávit comercial. ¿Sí? Pasaste de 14.000 millones de dólares. Me llamó la atención, no lo tenía tan clarito. Pero, a ver, explico porque acá hay varias cuestiones. Primero, esto es bienes y servicios. O sea, vos en realidad tenés un superávit de bienes y un déficit de servicios, ¿sí? Porque muchas veces se habla del superávit de la balanza comercial sola de bienes, pero acá, digamos, lo lógico, para mí lo correcto, es comparar con servicios, donde ahí tenés, por ejemplo, turismo, que tenés un déficit importante. Segunda cuestión. Un segundo, ahí alguien preguntaba el tema turismo, sí, ahí está
ahí está metidito. Che, el turismo, ¿cómo entra en este gráfico? En el primero, a la izquierda, justamente, fíjate cómo entre junio y octubre, de 13.900 positivos pasaste apenas 250, y creo, Juan Manuel lo estaba diciendo, y bueno, acá tenés el peso, cómo te chupó dólares el tema del turismo al exterior y que vinieran menos turistas extranjeros acá. Sí, después tenés un segundo elemento que es importante, que tenemos que remarcar, que es el hecho de que, recordemos que el Banco Central, ni bien asume Milei, lo que hace el Banco Central es cuotificar las importaciones. O sea, a los importadores le permitían acceder al mercado cambiario oficial solamente por un porcentaje del total de las importaciones, que era creciente en el tiempo. Entonces, en la primera parte del año, el pago de importaciones, o sea, la cantidad de dólares a la que pueden acceder los importadores, era muy baja por estas regulaciones. Y eso se fue flexibilizando con el correr de los meses, y ya para septiembre tenías total libertad para comprar. Entonces, acá también lo que tenés es que creció fuertemente el pago de importaciones, en parte por la recuperación de la actividad, pero también en buena medida por esto que contábamos antes. Entonces, eso también te explica un cambio tan importante que de alguna manera podríamos decir, por eso fue tan fuerte. Si uno piensa el año que viene, no debería ser tan grave, ¿sí? Pero entonces, acá estuvo la principal diferencia. Fíjate que, por una cuestión de casualidad, pero da exactamente igual el pago de deuda. De vuelta tenías que pagar otros 9.500 millones de dólares en esta segunda parte del año. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ahora no tenés el superávit comercial para financiarlo. Ahí es donde aparece el blanqueo, ¿sí? Lo que vos tuviste, esos 6.500 millones de dólares que entraron, son la parte, digamos, que de todo ese ingreso de dólares que se volcaron al mercado cambiario para ser transformados a pesos. Acá, por ejemplo, tuviste la emisión de obligaciones negociables de la deuda privada que colocaron y especificaron. Tuviste préstamos de los bancos a empresas exportadoras que también se especificaron y, por lo tanto, parte de esos dólares se vendieron en el mercado, ¿sí? Y como te decía, una parte de la FAE neta. La suma de todo eso te alcanzó para pagar la deuda, pero hasta ahí. Fíjate que te faltó un poquito y por eso las reservas netas cayeron en 1.000 millones. ¿Sí? Entonces, el punto acá, ¿cuál es? Bueno, mirá. Perdón, y algo que no agregué que también es importante, la cuestión estacional del agro. ¿Sí? Que si bien tuvo un segundo semestre muy bueno, recordemos que las exportaciones del agro en la segunda parte del año se ven afectadas por la cuestión estacional de la cosecha, entonces también tenés eso. Entonces, lo que digo es, acá hay una cuestión que se esperaba, que era obvio que el Banco Central iba a acumular menos reservas, pero bueno, acá está un poco desglosada la explicación. Y también, como decía antes, el hecho de por qué no acumula reservas. ¿Qué, digamos, va a pasar de acá en adelante? Bueno, uno esperaría que, habiendo ya adelantado los pagos de deuda, en el primer trimestre no caigan tanto las reservas y que esto funcione como un puente hasta abril-mayo, que es donde vuelven a aparecer los dólares de la cosecha, ¿no? Ajá. Y ahí... Sí. Alguien acá preguntaba tema trigo. Habitualmente en diciembre, digamos, entra la liquidación, ¿no? Digo, pensando en esta dinámica. Sí, los meses más críticos ya pasaron, ¿sí? En noviembre, digamos, la cuestión estacional es hasta noviembre, ya en diciembre empieza un leve repunte, y ya te digo, en abril, mayo es donde entran fuertes los dólares de la cosecha, por lo tanto, uno creería que la situación yo diría que está, digamos, cubierta hasta fin de año, ¿no? Porque los pagos más, o por lo menos hasta julio. En julio tenés pagos de vuelta, pero yo creo que de acá a julio o va a aparecer los dólares del FMI o los del RIGI o nuevo financiamiento, algo van a poder encontrar. Se entiende por qué el gobierno está diciendo el acuerdo con el fondo va a caer o va a llegar en el primer cuatrimestre, mirando julio, lo que vos estás diciendo, ¿no? Para que no se desequilibre esta dinámica que vos recién mostraste. Sí, yo creo que sí, pero bueno, en principio digo, me parece que esto, ¿no? Que el gobierno ya con esto, o sea, de alguna medida lo que hizo fue adelantar pagos de deuda del año próximo, por eso las reservas netas no mejoraron, y uno esperaría que en el primer semestre del año que viene mejoren y tengan un repunte de manera sostenida, siempre y cuando consigan algo de financiamiento, que uno esperaría que lo consigan. No estamos hablando de cantidades muy importantes, ¿no?